Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes. El día de hoy voy a dejar un tutorial sobre el tema la elasticidad. La elasticidad. Muy bien. La elasticidad es una medida del grado de sensibilidad que tiene una variable cuando otra cambia en sentido porcentual. Tal y como lo vimos en clase, las elasticidades en los mercados pueden ser de diferentes tipos. Hay una que se llama elasticidad precio de la demanda, hay una que se llama elasticidad precio de la oferta, hay una que se llama elasticidad cruzada de la demanda y hay otra que se llama elasticidad ingreso o renta de la demanda. Muy bien, entonces, cuando nosotros queremos hacer un cálculo de estos, tenemos que aplicar una fórmula general que es la siguiente. Entonces, si yo quiero encontrar la elasticidad precio de la demanda, tengo que hacer un cociente, una división. Variación porcentual de cantidades demandadas sobre variación porcentual de precios. Si yo quiero encontrar la elasticidad precio de la oferta, tengo que hacer otro cociente. Variación porcentual de cantidad ofrecida sobre variación porcentual de precios. La diferencia entre estas dos está en que cantidad demandada, elasticidad precio de la demanda, involucra cambios porcentuales de la cantidad demandada, mientras que en la elasticidad precio de la oferta se involucra los cambios porcentuales de la cantidad ofrecida. Para la elasticidad cruzada de la demanda se va a requerir algo que es lo siguiente: la variación porcentual de las cantidades demandadas de un producto al que podemos llamar X, y esto lo dividimos entre la variación porcentual de los precios, pero no de los precios del producto X, sino de los precios de otro producto, un producto Y, que bien podría ser un bien sustituto o complementario, el bien Y de X, lo cual me permite a mí hacer este cálculo. Y finalmente, la elasticidad ingreso de la demanda será variación porcentual de cantidades demandadas de un producto sobre la variación porcentual de los ingresos que tiene el consumidor. Y de esta manera entonces tenemos los 4 tipos básicos de elasticidad que se pueden calcular. Muy bien. Para poder hacer cálculos con esta fórmula de la elasticidad se requiere saber hacer los cálculos de una variación porcentual. Recordemos, la variación porcentual de una variable cualquiera X es igual a X2, valor final, menos X1, valor inicial, sobre X1. Y luego esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, en todos los casos, sean cantidades o precios, yo necesito tener dos valores de cantidades, dos valores de precios, dos valores de ingresos. Los introduzco en esta fórmula y de esa manera obtengo una variación porcentual. Veamos esto a través de un ejercicio. Supongamos que la cantidad que se demanda de un producto es igual a 1000 menos 2 por el precio. De ahí entonces que con esta información yo voy a hacer el ejercicio de la elasticidad precio de la demanda de este producto. Supongamos que el precio originalmente del producto es 100, lo que hace que la cantidad demandada de este producto sea igual a 1000 menos 2 por el precio. Entonces, como aquí el precio es 100, entonces yo lo reemplazo en el lugar del precio y hago el cálculo. ¿Cuánto da? Si la cantidad demandada es 1000 menos 2 por 100, entonces 2 por 100 es 200, 1000 menos 200 me da 800. Esta será la cantidad demandada inicial, la del precio inicial. Ahora supongamos que los precios han cambiado. Supongamos que el precio ha subido a 120. Y al precio 120 la demanda lógicamente va a cambiar. Entonces será cantidad demandada será igual a 1000 menos 2 por el precio. Pero el precio ahora es 120.
por supuesto, lo que hace que al reemplazar el valor sea diferente. 2 por 120 es 240, 1000 menos 240 son 760, y entonces ahí ya tengo los dos precios y las dos cantidades que necesito para calcular la elasticidad, ¿sí? Para utilizar la fórmula de la elasticidad que tengo aquí. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. Si yo utilizo esa fórmula de la elasticidad, entonces tengo elasticidad precio de la demanda es igual a variación porcentual de cantidades demandadas. ¿Cuánto cambió porcentualmente las cantidades demandadas? Y abajo, variación porcentual del precio. Entonces tengo que calcular la variación porcentual. Entonces hagámoslo en este espacio. Muy bien, si yo quiero obtener la variación porcentual de los precios, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir lo que dice esta fórmula. Precio 2 menos precio 1 sobre precio 1, y eso lo multiplico por 100. ¿Cuál es el precio 2? 120, porque es el precio final. ¿Cuál es el precio 1? 100. Entonces, menos 100. ¿Cuál es el precio 1? Otra vez, dividido precio 1 es 100. Entonces, al hacer esta operación, luego multiplico por 100 y esta variación porcentual me va a dar arriba 20 positivo sobre 100. Variación porcentual de precios será igual entonces a 2 sobre 10. 2 sobre 10 es 0.2, lo que es equivalente a un 20%, ¿cierto? Porque yo todo esto lo multiplico por 100 y entonces aquí al final tengo un 20%. Entonces, ¿dónde va a ir esta variación? Pues en el lugar que me lo diga la fórmula. En el lugar que me lo diga la fórmula. Entonces, como variación porcentual de precios está en el denominador, tal cual como se puede ver aquí, entonces ese 20% positivo va a ir acá. Muy bien, entonces me hace falta lo de arriba, la variación porcentual de cantidades demandadas. Vamos a hacerlo nuevamente aquí mismo. Entonces, variación porcentual de cantidades demandadas. Exactamente igual, pero con la cantidad demandada. Cantidad demandada 2. ¿Cuál es la cantidad demandada 2? La segunda, la que encontramos, 760. Menos cantidad demandada 1, la primera, 800. Entonces, menos 800. Cantidad demandada 1, 800. ¿Cierto? Entonces, esto me va a dar en la parte de arriba menos 40. Ahí va a quedar un signo positivo o negativo según sea el caso. En este caso es negativo. Menos 40 sobre 800. Bien, esto simplificado, entonces me va a dar variación cantidad demandada de cantidades demandadas será igual a menos 4 sobre 80, que es lo mismo a menos 1 sobre 20, sacándole la cuarta, lo que es lo mismo a menos 0,05, y esto multiplicado por 100 me da la variación porcentual de cantidad demandada, que será menos 5%. Muy bien, entonces este menos 5%, ¿dónde va a ir? Va a ir en la parte del numerador, porque en la fórmula me aparece en la parte del numerador. Entonces allí voy a colocar menos 5%. Muy bien. Entonces, porcentaje con porcentaje se cancela. Entonces esto me queda menos 5 veinteavos. Si yo le saco quinta, esto me da menos un cuarto. Cuando yo ya termino, esto me da menos 0,25. Y esto es lo que yo voy a llamar, este menos 0,25 es lo que yo voy a llamar como la elasticidad precio de la demanda. Una elasticidad en general me dice el número de veces que va a cambiar una variable cuando otra cambie en alguna medida porcentual. Entonces, en este caso de este ejercicio de la demanda que estamos estudiando, ¿qué significa el menos 0,25? Que la cantidad demandada va a cambiar,
0,25 veces los cambios porcentuales que se den en los precios. Y esto se lee siempre en términos absolutos. La elasticidad precio de la demanda se lee en términos absolutos. Entonces, yo siempre voy a decir la elasticidad precio de la demanda es 0,25. No voy a mencionar el menos, pero por supuesto el menos va a tener que ver con algo de la operativización de este cálculo. Muy bien. Entonces, este es el cálculo de elasticidad y esto es lo que se puede decir. Si estos números de la elasticidad, sin importar el tipo de elasticidad que yo calcule, me dan la elasticidad números entre 1 y 0, entonces es porque lo que estoy analizando, que en este caso es la demanda, es inelástica. Y si esa elasticidad me da igual a 1, entonces yo voy a decir que la variable que yo estoy analizando, que en este caso es la cantidad demandada, tiene elasticidad unitaria. Y si este cálculo que yo realizo me da un número más grande que 1, entonces yo voy a decir que la variable que yo estoy analizando es elástica. Y si este cálculo se ha indeterminado, es decir, se vuelve infinito, ¿sí? Se vuelve infinito, o este cálculo es exactamente igual a 0, entonces yo voy a decir cuando es infinito, es perfectamente elástica la variable de análisis, y en el otro caso mi variable de análisis es perfectamente inelástica. Entonces esta es la forma en que se interpreta. En este caso, ¿qué podemos decir? Que la cantidad demandada del producto que estamos analizando es inelástica con respecto a los cambios en los precios. ¿Eso qué significa? Significa que cuando los precios cambien, las cantidades demandadas cambiarán en una pequeña medida, ¿sí? Es decir, son insensibles las cantidades demandadas ante los cambios de los precios. Muy bien, estimados estudiantes, esta es la forma en que se calcula una elasticidad, sin importar el tipo de análisis que le pidan, elasticidad precio de la demanda, de oferta, cruzada o ingreso de la demanda. Usted va a hacer siempre el mismo procedimiento y la argumentación o interpretación se hará siempre en los términos que aquí se los estoy dejando. Muchas gracias por su atención, muchachos. Nos vemos en clase. Hasta luego.